En la era de la comunicación instantánea, donde el mundo está al alcance de una llamada, ¿qué sucede cuando esa llamada proviene de un lugar que no debería existir? ¿Qué ocurre cuando el velo entre la vida y la muerte se vuelve tan delgado que permite que los ecos del más allá se filtren a través de nuestras líneas telefónicas? Hoy nos adentramos en el escalofriante fenómeno de la llamada perdida. Un misterio que desafía toda lógica, donde los teléfonos se convierten en portales y los mensajes que recibimos no son de este mundo. Son voces distorsionadas, advertencias crípticas o lamentos de quienes ya no están. ¿Son los muertos intentando comunicarse? ¿O hay algo más, algo desconocido y quizás malévolo, al otro lado de la línea, esperando para contestar? Imagina la angustia. Una mujer, a quien llamaremos Ana, nos relató una experiencia que la dejó al borde de la locura. Tras el fallecimiento de su madre, el dolor era inmenso, pero lo que vino después fue mucho peor que el luto. Comenzó a recibir llamadas desde el antiguo número de teléfono de su madre, un número que había sido desconectado. Al principio pensó que era una broma cruel o un error, pero al contestar, escuchaba su voz, la voz inconfundible de su madre. Sin embargo, las palabras que pronunciaba no eran las de su amorosa progenitora. Eran frases frías, distorsionadas, a veces amenazantes, que hablaban de secretos que Ana no conocía o de cosas que su madre jamás habría dicho. La confusión se transformó en un terror paralizante. ¿Era su madre, atrapada en algún limbo, o algo más oscuro había usurpado su identidad para atormentarla desde el otro lado de la línea? Pero no todas las llamadas perdidas son lamentos, algunas son advertencias. Un hombre, a quien llamaremos Ricardo, nos contó cómo una llamada anónima le salvó la vida, o al menos le mostró el poder de lo inexplicable. Recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada, casi incomprensible, le advirtió sobre un accidente inminente en la carretera que solía tomar para volver a casa. Ricardo, un hombre pragmático, descartó la llamada como una broma de mal gusto. Ignoró la advertencia y siguió su rutina. Días después, en esa misma carretera, en esa misma curva, un camión perdió el control. Ricardo, por un milagro, logró esquivarlo, pero su coche quedó destrozado. El accidente que le habían descrito por teléfono ocurrió. ¿Fue una premonición? ¿Un ángel guardián del más allá? ¿O una entidad que juega con el destino, enviando mensajes a través de las ondas, esperando ser escuchada? El impacto psicológico de estas llamadas es devastador. Un experto en telecomunicaciones, que dedicó años a intentar rastrear el origen de estas llamadas perdidas, se encontró con un muro de lo inexplicable. Sus sofisticados equipos mostraban que las llamadas provenían de lugares inexistentes, de coordenadas imposibles, o que las señales entraban en bucles infinitos, sin un punto de origen real. La frustración se convirtió en obsesión, y la obsesión en un miedo palpable. Las llamadas no cesaban. Incluso cuando desconectaba todos sus aparatos, el timbre seguía resonando en su mente, o parecía emanar de las paredes de su propia casa. El experto, que una vez buscó respuestas lógicas, terminó siendo una víctima más de este fenómeno, atrapado en un ciclo interminable de timbres fantasma, preguntándose si la tecnología, en lugar de conectarnos, nos había abierto una puerta a algo que nunca debimos haber contactado. Y llegamos a un caso reciente que nos obliga a preguntarnos si existen líneas que nunca deberían cruzarse. Un grupo de amigos, en un acto de imprudencia juvenil, decidió hacer una broma. Llamar a una casa abandonada, famosa por sus historias de fantasmas. Lo que comenzó como un juego se convirtió en su peor pesadilla. Desde aquella noche, todos comenzaron a recibir llamadas. Pero no eran llamadas normales. En la pantalla de sus teléfonos aparecía su propio número, y al contestar, no escuchaban a nadie más que a sí mismos. Sus propias voces, distorsionadas y llenas de pánico, gritando desesperadamente por ayuda, como si estuvieran atrapados en algún lugar oscuro y sin salida. ¿Qué entidad respondía a esa llamada? ¿Y qué precio pagaron por cruzar esa línea invisible? ¿La llamada perdida es una conexión con el más allá o una trampa de la que no hay escape? ¿Quién está realmente al otro lado de la línea, esperando que contestemos?
Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides darle me gusta, compartirla y dejarnos un comentario. ¿Alguna vez has recibido una llamada inexplicable? Suscríbete para más historias que no deberían contarse.